Nosotros, los jóvenes, estamos construyendo un mundo diferente, gritó Boric, golpeando la mesa con el puño. La cumbre de Santiago guardaba silencio, todos presenciando la energía de esta nueva generación. Pero cuando Milei se puso de pie y dijo, «Gabriel, ¿realmente quieres defender estos datos?», ese puño comenzó a temblar. Porque los documentos en sus manos estaban a punto de exponer la verdadera realidad de Chile. El Centro de Convenciones de Santiago respiraba expectativa esa tarde de septiembre. La cumbre extraordinaria de líderes jóvenes de América Latina había reunido a los presidentes más representativos de la nueva generación política en el auditorio principal, con las banderas de cada nación formando un arco perfecto detrás del pódium central, y la energía renovadora que caracteriza a quienes llegan al poder prometiendo cambiar paradigmas. Pero entre todas esas presencias emergentes, dos figuras concentraban toda la atención. Gabriel Boric, el presidente chileno de 37 años que representaba la nueva izquierda progresista continental, y Javier Milei, el economista argentino de 53 años, que había llegado al poder prometiendo demoler todo vestigio del estatismo latinoamericano. Gabriel Boric ocupaba el lugar de honor en la mesa presidencial con esa energía juvenil que había caracterizado su meteórico ascenso político. Su traje moderno pero sobrio, su barba cuidadosamente recortada y esa expresión que mezclaba idealismo generacional con responsabilidad gubernamental. Era más que un participante, era el símbolo viviente de la renovación política continental, el hombre que había demostrado que era posible llegar al poder desde la izquierda, sin las figuras tradicionales del progresismo latinoamericano. Del otro lado del auditorio, Javier Milei revisaba unos documentos con esa concentración meticulosa que caracterizaba sus preparaciones más importantes. Su presencia contrastaba notablemente con la energía progresista del ambiente. Cabello revuelto, gestos más directos, una intensidad que parecía fuera de lugar en un encuentro diseñado para celebrar las nuevas formas de hacer política desde la izquierda continental. La sesión había comenzado con los rituales habituales de estos encuentros generacionales, discursos sobre innovación política, saludos fraternales entre jóvenes líderes, presentaciones sobre las nuevas formas de gobernar en el siglo XXI. Cada mandatario exponía sus visiones con la frescura que caracteriza a quienes no cargan con décadas de compromisos políticos, pero todos sabían que la verdadera tensión vendría cuando se abordara el tema central, el futuro del progresismo en América Latina, y la amenaza que representaban los nuevos movimientos de derecha radical. Boric había preparado meticulosamente su intervención para ese momento. No era solo un participante más en la cumbre. Era el arquitecto más exitoso de la nueva izquierda continental, el hombre que había demostrado que era posible ganar elecciones desde posiciones progresistas sin recurrir a las figuras desgastadas del populismo tradicional. Esta era su oportunidad de oro para exhibir su modelo político, para contrastar su gestión moderna con el radicalismo neoliberal, para reafirmar ante sus pares generacionales que la izquierda renovada era el futuro de América Latina. Pero había algo que Boric no había calculado completamente. Frente a él se sentaba alguien que no solo cuestionaba sus métodos desde una perspectiva teórica, sino que tenía acceso a datos específicos sobre los resultados reales de las políticas progresistas en Chile, estadísticas que podían transformar cualquier celebración de logros en una auditoría devastadora de la gestión Boric. La señal de que algo extraordinario estaba por ocurrir llegó cuando el moderador anunció que el siguiente tema de discusión sería la nueva izquierda latinoamericana, desafíos y oportunidades. Era un territorio perfecto para Boric, un espacio donde podía desplegar toda su artillería programática, donde podía presentar su experiencia de gobierno como evidencia irrefutable de que la izquierda moderna sabía gobernar eficientemente. Compañeros presidentes, comenzó Boric con esa cadencia juvenil que había perfeccionado durante años de activismo estudiantil. Permítanme compartir con ustedes la experiencia de construir una nueva forma de hacer política progresista. Su voz llenó el auditorio con la autoridad de quien habla desde la convicción generacional. Era evidente que se sentía en su elemento, rodeado por líderes de su generación, hablando de renovación política ante una audiencia que valoraba la innovación y el cambio de paradigmas. Durante estos años de gobierno, continuó elevando gradualmente la voz,
Hemos demostrado que es posible combinar eficiencia económica con justicia social, crecimiento sostenible con protección ambiental, modernización tecnológica con inclusión social. Las palabras resonaban con la fuerza de la convicción juvenil. No eran solo conceptos políticos, eran el testimonio de alguien que había llegado al poder con la promesa de hacer las cosas de manera diferente, de superar las limitaciones tanto del neoliberalismo como del populismo tradicional. Cuando llegamos al gobierno, encontramos un país con desafíos enormes, desigualdad histórica, crisis ambiental, demandas sociales postergadas. Pero también encontramos oportunidades extraordinarias para construir un modelo de desarrollo que ninguna generación anterior había intentado. Cada referencia a su gestión era presentada como un capítulo en la construcción de un nuevo paradigma político, respaldada por la autoridad moral de quien había ganado elecciones representando el cambio generacional. Por eso me preocupa, dijo Boric, y su tono se volvió más combativo, más personal, cuando veo que resurgen en nuestra región voces que quieren devolvernos al pasado neoliberal más salvaje, que hablan de libertad mientras nos condenan a la desigualdad más brutal. No mencionó nombres, pero su mirada se dirigió inequívocamente hacia donde se sentaba Milei. Era un gesto cargado de significado generacional. El representante de la nueva izquierda confrontando al exponente más radical del retroceso económico. Nosotros los jóvenes, insistió Boric elevando la voz, tenemos la responsabilidad histórica de demostrar que es posible gobernar de manera diferente, que podemos construir sociedades más justas sin sacrificar la modernidad ni la eficiencia. Entonces llegó el momento culminante de su intervención. Boric se puso de pie con movimientos decididos, elevó la voz con toda la fuerza de su convicción juvenil, y lanzó la declaración que creía que definiría su liderazgo generacional. Nosotros los jóvenes estamos construyendo un mundo diferente, gritó golpeando la mesa con el puño. Un mundo donde la política progresista no es sinónimo de atraso, donde la justicia social es compatible con la eficiencia económica. El estallido fue efectivo. El auditorio se llenó de aplausos entusiastas. Varios líderes jóvenes se pusieron de pie, y una energía palpable se extendió por toda la sala. Boric había logrado lo que buscaba: convertir su experiencia personal en la validación definitiva de la nueva izquierda continental. Pero lo que no había calculado era la respuesta que estaba por recibir. Milei se levantó lentamente de su asiento. No aplaudió. No se mostró conmovido por la energía juvenil del discurso. No pareció intimidado por la ovación. Simplemente se puso de pie con esa calma que caracterizaba sus momentos más devastadores y pidió la palabra con un gesto cortés hacia el moderador. Gabriel, dijo con una voz serena que contrastaba dramáticamente con la intensidad emocional del momento, ¿realmente quieres defender estos datos? La pregunta cayó sobre el centro de convenciones como una bomba nuclear. El silencio fue instantáneo y absoluto. Todos sabían que algo extraordinario acababa de comenzar, que las reglas de la cortesía generacional se habían roto, y que estaban por presenciar algo que ninguno había anticipado. Boric sintió que el terreno se movía bajo sus pies. En 6 palabras, Milei había transformado completamente la dinámica del encuentro. Ya no se trataba de celebrar innovación política. Se trataba de evaluarla, de someterla a escrutinio, de confrontar las narrativas con los resultados reales. Porque verás, Gabriel, continuó Milei sacando una carpeta que había mantenido cerrada durante toda la sesión, ya que decidiste convertir esto en una evaluación de la nueva forma de gobernar, creo que es importante que hablemos de resultados concretos, no de aspiraciones. Abrió la carpeta con movimientos deliberados. Era un gesto simple pero cargado de significado. Todos en el auditorio sabían que esa carpeta contenía información que podía cambiar todo el curso de la celebración progresista. Chile 2022 a 2024, gobierno de Gabriel Boric, comenzó a leer del primer documento. Crecimiento del PIB promedio anual, 1.2%. Inflación acumulada, 18.7%. Desempleo juvenil, 22.4%. Los números cayeron sobre el silencio como piedras sobre cristal. No eran ataques personales ni juicios ideológicos, eran estadísticas oficiales, imposibles de refutar con retórica generacional. Pero eso no es lo más interesante, continuó Milei extrayendo otro documento. Lo más interesante son los indicadores sociales que tanto te preocupan.
Pobreza infantil, incremento del 2.3%. Desigualdad medida por el coeficiente de Gini, empeoramiento de 0.02 puntos. Cada cifra era un martillazo contra la narrativa de éxito que Boric había construido minutos antes. Los números demostraban que la nueva izquierda no había logrado los resultados sociales que prometía, sino que en algunos casos había empeorado la situación. ¿Y sabes qué es lo más revelador de todo esto, Gabriel?, preguntó Milei cerrando el primer documento y tomando otro. Que durante tus años de gobierno Chile ha crecido menos que Perú, menos que Colombia, menos que Uruguay. Países con políticas más ortodoxas han obtenido mejores resultados tanto económicos como sociales. Boric ya no podía mantener su compostura juvenil. Su rostro había perdido color y sus manos se apretaron sobre el pódium. Ya no era el innovador político de la nueva generación. Era un mandatario confrontado con verdades sobre su gestión que no tenía cómo explicar. Pero hablemos también de tus banderas programáticas, continuó Milei desplegando un nuevo documento. Política ambiental. Emisiones de CO2 incrementadas en 3.2% durante tu mandato. Política de género. Brecha salarial prácticamente sin cambios. Política educativa. Resultados PISA en declive continuo. El contraste era brutal. Mientras Boric hablaba de un nuevo modelo de desarrollo, los datos mostraban que las políticas progresistas no habían logrado avances significativos en ninguna de las áreas que definían su agenda política. Y la cereza del pastel, dijo Milei con una sonrisa que no tenía nada de amistosa, la deuda pública chilena, incremento de 18 puntos porcentuales del PIB en 2 años. La gestión fiscal más expansiva de la historia democrática chilena. La estadística sobre el endeudamiento fue como una puñalada en el corazón de toda la narrativa de responsabilidad generacional. El joven presidente que había prometido gobernar de manera diferente había endeudado más al país que cualquier gobierno anterior. Así que cuando hablas de construir un mundo diferente, Gabriel, dijo Milei dirigiéndose directamente a Boric, yo me pregunto, ¿diferente en qué sentido? ¿En crecer menos? ¿En endeudar más? ¿En empeorar los indicadores sociales que dices defender? Se dirigió hacia todo el auditorio, pero manteniendo contacto visual directo con Boric. Señores presidentes, esta tarde hemos escuchado una hermosa narrativa sobre la nueva forma de hacer política progresista. Pero yo me pregunto, si esta nueva forma es tan innovadora, ¿por qué produce resultados peores que las formas tradicionales? Si esta renovación es tan efectiva, ¿por qué Chile está creciendo menos y endeudándose más que nunca? Las preguntas flotaron en el aire como acusaciones que no admitían respuesta fácil. Boric intentó responder, pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo explicar que el modelo que había presentado como innovador había producido resultados peores que los gobiernos anteriores? Y la pregunta más incómoda de todas, Gabriel, continuó Milei adoptando un tono más personal, es esta. ¿No crees que tal vez el problema no está en ser joven o viejo de izquierda o de derecha, sino en aplicar políticas que funcionan versus políticas que suenan bien pero no funcionan? Boric ya no podía sostener la mirada de Milei. Su postura se había vuelto defensiva y su expresión reflejaba una confusión que contrastaba dramáticamente con la seguridad que había mostrado al comenzar su discurso. Porque verás, Gabriel, continuó Milei con una suavidad que resultaba más demoledora que cualquier grito, la verdadera innovación política no consiste en cambiar los nombres de las políticas sino en cambiar los resultados. Y los resultados de tu gestión sugieren que has cambiado los nombres pero no has mejorado los resultados. Se dirigió directamente a Boric que permanecía inmóvil en su lugar. La nueva izquierda de la que hablas ha producido los mismos problemas que la izquierda tradicional. Más gasto público, más deuda, menos crecimiento y peores resultados sociales. ¿En qué sentido exactamente es nueva? Entonces Boric cometió el error que definiría el resto de la confrontación. En lugar de responder con datos o argumentos técnicos, recurrió a una defensa emocional que evidenció que había perdido completamente el control del debate. «Usted no entiende nada», gritó Boric, levantándose de su asiento con movimientos erráticos. Nosotros estamos construyendo un país más humano, más justo, más solidario. Los números no lo explican todo. El estallido emocional fue devastador. En ese momento, Boric había confirmado que no tenía argumentos técnicos para defender su gestión.
que no podía responder a las cifras con cifras, que su única defensa era el recurso a generalidades ideológicas. Milei no necesitaba responder. El contraste entre su calma analítica y la agitación emocional de Boric había hecho evidente para toda la audiencia quién dominaba realmente los datos y quién se refugiaba en la retórica. Gabriel, dijo Milei con una tranquilidad que resultaba más devastadora que cualquier ataque, la humildad política consiste en reconocer cuando las políticas no funcionan y estar dispuesto a cambiarlas. La arrogancia política consiste en insistir en que las políticas son buenas aunque los resultados demuestren lo contrario. El resto de la sesión transcurrió en una atmósfera fantasmal. Boric intentó recuperar compostura con algunos comentarios sobre visión a largo plazo y valores progresistas, pero sus palabras sonaban huecas, desesperadas, como los últimos ecos de una autoridad que había perdido toda credibilidad técnica. Los otros líderes jóvenes evitaban el contacto visual directo con él. Era evidente que habían presenciado algo histórico, el colapso público de uno de los exponentes más prometedores de la nueva izquierda continental. Demolido no por ataques ideológicos, sino por la simple exposición de los resultados de su gestión. Durante los días siguientes, la confrontación tuvo repercusiones devastadoras para Boric y la nueva izquierda latinoamericana. Los clips del momento en que Milei comenzó a leer las estadísticas chilenas se volvieron virales inmediatamente, no solo en Chile, sino en todo el continente. Por primera vez, la nueva izquierda se enfrentaba a una evaluación pública de sus resultados que no podía evadir con narrativas sobre cambio generacional. Los medios internacionales se hicieron eco inmediatamente. El fin de la luna de miel de Boric, titularon algunos. Cuando los datos destruyeron la narrativa generacional, escribieron otros. Las redes sociales se llenaron de análisis sobre cómo un economista había logrado hacer algo que la oposición chilena no había conseguido: reducir a Boric a silencio con hechos irrefutables. Pero el impacto más profundo no fue mediático, sino político. En Chile, los sectores que durante años habían defendido la gestión de Boric se encontraron de repente sin argumentos sólidos para justificar los resultados de su gobierno. ¿Cómo seguir hablando de innovación política cuando los números mostraban resultados peores que los gobiernos anteriores? Dentro de la coalición de gobierno chilena, el impacto fue devastador. Varios ministros comenzaron a cuestionar privadamente si las políticas que estaban implementando realmente funcionaban o si simplemente sonaban progresistas. Si Milei había podido desmontar tan fácilmente la narrativa de la nueva izquierda, ¿qué otros aspectos de su proyecto político no resistirían un análisis objetivo? 6 meses después del enfrentamiento, cuando un periodista le preguntó a Milei sobre el impacto de aquella confrontación en el futuro de la nueva izquierda latinoamericana, su respuesta fue simple pero definitiva. Las políticas no se evalúan por sus intenciones, sino por sus resultados. Esa tarde, esa verdad se hizo evidente para toda una generación. Un año después, Boric había modificado significativamente varias de sus políticas económicas, adoptando medidas más ortodoxas que contrastaban con su retórica inicial. Aunque públicamente mantenía el discurso progresista, en la práctica había implementado ajustes que se acercaban más a las recomendaciones técnicas que a las promesas de campaña. El legado de aquella tarde en Santiago fue duradero y transformador. En las universidades chilenas, los estudiantes de ciencias políticas ya no podían estudiar la nueva izquierda sin analizar también los resultados que Milei había expuesto. En los debates políticos continentales, invocar el modelo chileno como ejemplo de innovación progresista se había vuelto contraproducente. Y así, en el Centro de Convenciones de Santiago, ante los ojos de toda la nueva generación política latinoamericana, se demostró que ninguna narrativa, por renovadora que parezca, puede sobrevivir cuando se confronta con resultados objetivos. Esa tarde Gabriel Boric aprendió la lección más dura de su carrera: que la verdadera innovación política no consiste en cambiar el discurso, sino en mejorar los resultados. Porque cuando las narrativas generacionales se encuentran con los datos de gestión, siempre ganan los números. Y cuando los líderes construyen su legitimidad sobre promesas de cambio, en lugar de evidencias de mejora, tarde o temprano la realidad se encarga de hacer las cuentas. Si esta historia te hizo reflexionar sobre la importancia de evaluar a los políticos por sus resultados reales, y no por sus narrativas generacionales, suscríbete al canal y comparte este video.
Porque hay momentos en que las promesas de cambio se enfrentan a los datos de la realidad, y ese momento ya llegó. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo y qué opinas sobre la diferencia entre innovación retórica e innovación real.